Buenas tardes, Antonio. A ver, es importante porque los va a presentar. Sí, eso parece después de la entrevista. Va a presentar los presupuestos, aún con la sospecha sin tener la certeza de que vayan a salir aprobados. Al menos va a haber una propuesta clara a la Cámara, al Congreso de los Diputados, de unas cuentas públicas para el año que viene. Ignacio, todo apunta, tú, que tenéis muy buena información en el diario.es, todo apunta que va a ser muy difícil que los apruebe, ¿no? Sí, es muy difícil que salgan adelante, no solamente por la posición que tiene sobre la mesa Junts, sino también otros de los socios parlamentarios que han sido socios parlamentarios hasta ahora, como Podemos, que están muy reacios a aprobar unas cuentas públicas al Gobierno. Pero yo sigo viendo muy complicado que este Gobierno, por la vía de no tener presupuestos, pueda caer como creen en la oposición. Incluso me parece un poco marciano el planteamiento que está haciendo Alberto Núñez Feijóo de esa reforma constitucional, de incluir por ley que a los 2 años, si no hay cuentas públicas, el Gobierno directamente tenga que convocar elecciones. Primero, porque es un poco incoherente con lo que ocurre no en el Gobierno de España, en un montón de administraciones públicas. El actual campeón de Gobierno sin presupuestos no es Pedro Sánchez, es Mañueco, que de 6 años de Gobierno ha estado prorrogando los presupuestos 5. Y creo que si esta inestabilidad en la que estamos, que está provocada porque el mapa político español se ha fragmentado, como pasa en toda Europa, porque somos más europeos también en la fragmentación política, se generan herramientas legales por las cuales todavía la capacidad de presión de los partidos minoritarios aumenta, lo que vamos a tener es más ingobernabilidad y no más gobernabilidad. Bueno, y la frase de la polémica, controversia, prácticamente todas las asociaciones judiciales muy enfadadas, Escolar cuando dijo: hay jueces que están haciendo política, hay políticos que quieren hacer justicia, y estaba hablando de los jueces que están investigando, por ejemplo, a su hermano o a su mujer. Lo decía así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Yo tengo la sensación, Escolar, que es la primera vez que es tan rotundo y tan directo. Otras veces había insinuaciones. Así es, yo hasta ahora no había escuchado una acusación tan directa. Yo creo que en circunstancias normales un presidente del Gobierno nunca tendría que opinar de los tribunales, pero creo que las circunstancias de los tribunales en España hace mucho tiempo que no son normales. Esto que ha dicho el presidente del Gobierno, que hay algunos jueces que están haciendo política, es lo que te dicen en privado muchos jueces también, muchos portavoces de asociaciones judiciales, muchos jueces, también conservadores, que te dicen que no entienden la instrucción penal del juez Peinado, que por mucho que la mires por delante, por detrás, no hay manera de entender eso si no es con criterios políticos, y que desde luego ese tipo de instrucciones judiciales, en mi opinión y en la de muchísima gente, claro que hace un daño a la imagen global de la justicia, aunque lo deseable sería que no estuviésemos en este tipo de situaciones, y mucho menos que el presidente del Gobierno tuviese que decir algo así. Escolar, viendo ayer al presidente, ¿lo ves con fuerza como para aguantar hasta 2027? Yo creo que si apagases la televisión y simplemente ves la imagen del presidente del Gobierno en la entrevista, ves una persona a la que el peso de estos años se le ha notado mucho. Cuando sacaron esa imagen de hemeroteca del año 2017 criticando a Rajoy por prorrogar los presupuestos, lo más llamativo no eran siquiera las palabras, era el contraste entre cómo ese peso institucional y cómo ese papel que ha tenido le ha desgastado físicamente incluso. Pero creo que más allá de eso sí que le vi con ánimo de resistir, con ánimo reconociendo la tentación que tuvo de abandonar y de dimitir cuando se llevó la gran decepción o una de las mayores decepciones políticas de su vida con Santos Cerdán. Su determinación a seguir resistiendo parece que es mayor a la de que muchos de sus rivales desearían.